Buenos días, apreciados estudiantes. Quien les habla es la profesora Alida Bazán, quien les va a impartir esta primera unidad que tiene que ver con lenguaje Java, o conocer un poco lo que es el lenguaje de programación Java. Para comenzar, vamos a definir antes que todo qué es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque Java básicamente es eso. Java, para nosotros poder utilizar Java necesitamos tener unas nociones básicas sobre algunos conceptos que tienen que ver con la programación orientada a objetos. Vamos a darle una primera definición. Una programación orientada a objetos es un método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase y cuyas clases son todas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. ¿Qué significa esto? Por lo general en Java, los objetos están dentro de una clase, ¿verdad? Una clase por lo general maneja las mismas propiedades o los mismos atributos. La programación orientada a objetos posee las siguientes características. Primero, utilizan objetos con bloques de construcción lógicos. Cada objeto es una instancia de una clase, ¿verdad? Las clases se relacionan unas de otras por relaciones de herencia. Maneja conceptos como métodos, clases, objetos, mensajes, herencia, polimorfismo, encapsulamiento. Todos estos conceptos que están acá son natos de la programación orientada a objetos. Cada uno de estos conceptos son los que ustedes me van a entregar en la tarea que tienen asignada. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de método, hace referencia a procedimientos, a funciones que se deben de realizar. Por ejemplo, el lenguaje C, cuando ustedes hacen una función de suma, una función de promedio, eso es método en programación orientada a objetos. La clase en Java, en sí, desde que se inicia el proyecto, se inicia con una clase porque dentro de él se contienen todos los objetos. Objetos como tal, es muy importante que ustedes los tengan claro. ¿Qué es un objeto? El objeto en cualquier lenguaje de programación que sea bien sea visual o programación orientada a objetos, básicamente es lo vamos a asociar a algo muy particular en la vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un borrador, ¿verdad? Ese es un objeto. O cuando tomamos un lapicero, eso es un objeto. Básicamente, al igual que los objetos del mundo real, los objetos de software tienen un estado y un comportamiento. El estado de los objetos se determina a partir de una o más atributos y el comportamiento con la implementación de métodos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso del lapicero. El lapicero tiene una serie de comportamientos, ¿verdad?, que me permite escribir. Tiene una serie de atributos o características, que si es color negro, que si es color azul, el mismo nombre que se llama lápiz, el material con el que está hecho, el ancho, el largo, todo eso son atributos que tiene ese objeto. ¿Y qué comportamiento tiene ese objeto? En el caso del lapicero es escribir, ¿verdad? En la programación orientada a objetos, básicamente ese objeto también tiene que tener características, el nombre, el tamaño, el tipo de letra, etc. ¿Y para qué se está creando ese objeto? En Java se crean objetos creando instancias de una clase determinada. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo que le coloqué llamado rectángulo, ¿verdad? Cuando nosotros creamos un objeto, le damos el nombre de ese objeto, de esa instancia, como le llaman acá, que es el nombre que usted le va a dar. En este caso se llama rectángulo. Por lo general, rectángulo es el nombre de la clase con la cual está creado esa aplicación. R1 es el nombre que yo le estoy dando a esa clase. Y para crear ese objeto, yo le digo la palabra new, que en inglés es nuevo, ¿verdad? Créame un nuevo objeto llamado R1 en la clase rectángulo, ¿ok? Esto
más adelante ustedes lo van a utilizar muchísimo. Pero esto para que ustedes tengan noción de cómo se crea un objeto dentro del lenguaje de programación Java. Aquí explico más o menos cada uno de los que componen. El rectángulo R1 dice que crea una variable de tipo rectángulo y el compilador la va a trabajar como R1 punto, así como intx. Esto es un ejemplo. Cuando yo declaro una x, ¿verdad? Una variable llamada x tipo entero. En este caso estoy declarando un objeto llamado R1 con el tipo de rectángulo que es la clase. El new es la instancia o con la que me permite crear ese objeto. Esto ya es sintaxis propia del Java. Y la inicialización del rectángulo, entre paréntesis, es el constructor, el que construye lo que contiene este objeto. ¿Ok? Una vez que el objeto fue creado, probablemente se necesite usar alguna de sus características para cambiar algún estado, para realizar alguna acción. Los objetos por lo general son manipulados por variables o atributos, que es lo que yo le estaba diciendo, que es el tamaño, el color. Y invocando sus métodos, si va a ser una suma, si va a ser una resta, si va a ser un promedio, no sé, o va a cargar alguna información. Ahora bien, ya conociendo algunos conceptos de la programación orientada a objetos, por supuesto está lo que es encapsulamiento, herencia, que todos esos conceptos ustedes lo van a definir, lo van a aclarar en la actividad que yo les acabé de enviar. Ahora, el Java, el lenguaje Java es el lenguaje con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Esto es un lenguaje básicamente que toma las instrucciones del lenguaje C. ¿Okay? Los que han manejado el lenguaje C se van a dar cuenta que tiene algunas apreciaciones de esa programación. Básicamente fue creada en 1991 por la Sun Microsystema, ¿ok? Después de 1995 pasa a llamarse Java y se da a conocer al público. ¿Qué es el Java en sí? El Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por la Sun Microsystem a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha sintaxis de C y C++, que era lo que yo le estaba diciendo hace rato. ¿Qué características tiene? Bueno, ya sabemos que es un lenguaje de programación, que es un ambiente de desarrollo, que se pueden hacer aplicaciones, ¿verdad? Sistemas de información, etc. Su sintaxis, similar a la de C++, es usada para desarrollar aplicaciones. Provee un lenguaje de fácil uso debido a que evita las trampas de otros lenguajes, un lenguaje totalmente orientado a objetos y posee un ambiente de interfaz rápida. Por ejemplo, hay muchos software hoy en día que se están utilizando con Java, por supuesto acompañado de PHP. ¿Cuáles son los objetivos principales de Java? Primero, soporta cambios en los programas dinámicamente en tiempo de ejecución para cargar clases de otros códigos. ¿Okay? O sea, eso me permite a mí reducir desarrollo de programación, porque yo puedo crear una clase y esa clase me puede servir para ser utilizada en diferentes contextos. Provee la mayor y mejor seguridad. ¿Okay? El trabajar en Java me permite trabajar con una máquina virtual de Java, es decir, él sube y procesa toda la información en esta máquina virtual de Java, lo que significa que me le da un poquito mayor de fluidez. ¿Ok? Tiene un colector de basura, que es el que va a chequear y liberar los espacios de memoria ociosos del programa, realiza el desalojo automáticamente, o sea, me va a depurar lo que no me sirve del programa. ¿Ok? Este es un ejemplo básico en Java que está allí plasmado. Ok. Es importante que ustedes manejen los tipos de datos de Java. Yo se lo estoy pasando rápidamente, pero todo esto ustedes poco a poco lo van a ir visualizando. ¿Okay? Cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden arrojar por el foro del aula virtual, que por allí yo les aclararé alguna duda. Por ahora lo que me interesa es que manejen los conceptos básicos de la programación orientada a objetos y hacer un pequeño manejo del ejercicio pequeñito, bien, no importa que me lo entreguen de manera manual, pero que me lo hagan para que ustedes vayan empezando a interactuar con ello. ¿Ok?
Bueno, feliz tarde o feliz día.